En este trabajo en equipo nos dedicaremos a tocar 4 de los temas más importantes acerca de la historia de la Iglesia, con sus respectivos subtemas. Empezaremos por el nombre de las integrantes, quienes somos Tlalacalco Cruz, Velasco Martínez, Velasco Ortiz y Chávez Ramírez. El racionalismo. Para poder hablar sobre esto, primero tendremos que explicar la teoría que se basa en la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es la ciencia que crea el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Se inicia del siglo XVII al siglo XVIII y es cuando empiezan a descartar algunos pintores y algunas obras de arte famosas y reconocidas en el mundo como las que se pueden ver a continuación. Sus principales representantes fueron René Descartes y Baruch de Spinoza, quienes formaron parte de este movimiento. Sobre este mismo tiempo, la sociedad empezaba a rechazar la revelación y ponía en primer plano la religión natural, es decir, lo que habían estado aprendiendo, y a poner a Dios en primer plano. Pasemos al segundo subtema, que es la Ilustración, también conocida como Siglo de las Luces, que fue un movimiento cultural, social, filosófico y político europeo. Surgió en Francia en el siglo XVII. Según los filósofos iluministas, esta forma de pensamiento tenía el propósito de iluminar las tinieblas en que se encontraba la sociedad. Predominó en Reino de Francia, en Reino Germánico y en Inglaterra. Estos son los lugares en donde más avistamiento de Ilustración o el siglo de las luces se pudo ver. En este tema hablaremos de cómo identificar y contrastar en el movimiento actual de diversas respuestas del sentido a la vida de fe. Las grandes preguntas nos acechan en el momento de crisis personal, cuando empezamos a cuestionarnos qué es lo que hacemos y, sobre todo, para qué hacemos lo que hacemos. Puede comprenderse como aquel sentido que nace de la fe y que está referido a todo aquello que afecta a la vida de la fe, o como la gracia del Espíritu Santo, a quien a todos nos otorga un juicio. Se trata de un juicio al que llegamos por una educación de carácter que se fundamenta en argumentos formales. Más bien, se trata de una experiencia a través de la cual llegamos a reconocer lo que pertenece propiamente a la fe y lo que no. En este punto vamos a pasar a otro tema importante, que es la doctrina de la Iglesia Católica. También tiene subtemas con ello. Bueno, empecemos. Para este punto se necesita una explicación. Bueno, la doctrina social de la Iglesia Católica es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política, económica de la humanidad, basado en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica. Para este punto se necesita. La Iglesia Católica deja claro que su doctrina social no es una tercera vía, un camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo. No tiene nada que ver con una agenda económica o política, y no es un sistema, aunque por ejemplo ofrezca una crítica del socialismo y el capitalismo, no propone un sistema alternativo.
La Iglesia, según la doctrina social de la Iglesia, la persona humana está hecha a imagen y semejanza de Dios. Posee una dignidad que la hace superior a los demás creados. He aquí algunas citas de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a pasar al subtema de la dignidad humana. En este punto vamos a hablar más sobre la imagen y semejanza, nuestra dignidad como seres vivos, como seres creados por Dios, como seres a imagen y semejanza. Entonces, a su misma vez vamos a hablar sobre los pros y los contras que tenemos y cómo no se pierde la dignidad humana. La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se considera su origen y su destino, creado por Dios a su imagen y semejanza, y redimido por la preciosísima sangre de Cristo. El hombre es hoy llamado a ser hijo del Hijo y templo vivo del Espíritu, y está destinado a esta eterna vida de comunión con Dios, que le llena el gozo. Por eso, toda violación a la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. La justicia social solo puede obtenerse respetando la dignidad trascendente del hombre, pero este no es el único ni el principal motivo. Lo que está en juego es la dignidad de la persona humana, cuya defensa y promoción nos ha sido confiadas por el Creador, de las que son rigurosas y responsablemente deudores de los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Quien desea que la estrella de la paz aparezca y se detenga sobre la sociedad, contribuya por su parte a devolver a la persona humana la dignidad que Dios le concedió desde el principio. Pasaremos a la visión universal de la Iglesia. Empezaremos por puntos. Primer punto. Dios desde los inicios muestra que se desea a los seres humanos a su mejor relación, que es el amor. Plan de la salvación. Dios confirma su alianza de amor con el hombre hasta el fin de los tiempos. Nació por una decisión de Dios, por un designio de la Santísima Trinidad. Jesucristo fue establecido a la base de la Iglesia. Vamos a empezar las principales etapas de la fundación de la Iglesia. Jesús empezó a anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Jesús eligió a 12 discípulos para que estuvieran con él. Jesús eligió a Pedro como cabecera de los apóstoles y pastor de su iglesia. Jesús instituyó la Eucaristía y concedió a sus apóstoles poderes sacerdotales sobre ella, muriendo en la cruz y resucitando, salvándolo de los sacramentos, con la venida del Espíritu en Pentecostés. Vamos a hablar sobre la misión de la Iglesia. Es llevar a los seres humanos a la salvación y la vida eterna. La Iglesia nació con el fin de propagar el reino de Cristo para la gloria de Dios. Tarea evangelizadora: propagar el reino, llevar la salvación de Cristo, ordenar todo el universo hacia Cristo. La Iglesia responde a los sentidos sociales de la persona. La Iglesia es la institución de la garantía de la fe de todos los cristianos. El estudio de la historia de la Iglesia. Estudiar desde la fe. La Iglesia es una realidad divina y humana intervenida por humanos de gran libertad. Papa
de Roma. La Iglesia Católica en América, la llegada del Evangelio a América está unida de manera indisoluble. La organización de la Iglesia en América. Ahí hablaremos sobre la variedad de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, instituciones comunes, iglesias particulares, entre otros temas. De tierra evangelizada a evangelizadora. Una de las características de la Iglesia en América es su fuerte potencial evangelizador. Las instrucciones para la evangelización de los pueblos indígenas insistían en el aprendizaje de sus lenguas y de sus culturas para después enseñarles el mensaje salvador de Jesucristo a través de la palabra y el ejemplo. El reto actual de la nueva evangelización debe seguir las mismas premisas, como la nueva valoración de las diversas culturas implica el respeto a su cultura y a sus formas ancestrales de organización, y exige que se facilite el acceso. La Iglesia en latinoamericana tiene una gran vitalidad pastoral. De tierra evangelizada pasó a ser evangelizadora, procurando revitalizar su propia vida eclesial y en el resto del mundo, donde las comunidades latinoamericanas tienen una importancia social cada vez más grande. Eso es todo y gracias por su atención.